Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Cristo Jesús, ¿verdad? Al señalar estas cosas, y como no puede ser de otra manera, la pregunta es, ¿de qué cosas son las que Pablo está hablando? Obviamente tendríamos que volver al pasaje anterior, que si por poco digo lo vimos la semana pasada, pero no, hace ya tiempo que lo vimos, con que si queréis lo podemos mirar así por encima. Viene el capítulo 4, en el versículo del 1 al 5, Pablo está denunciando a los apóstatas, ¿no? Pablo denuncia a los apóstatas y le está dando una serie de instrucciones a Timoteo, y ahora en el versículo 6 le dice, mira, denuncia esto, señala estas cosas, enseña esto, y tú serás un buen ministro. Tú serás un buen ministro. Pablo, como no puede ser de otra manera, estaba preocupado por la iglesia de Éfeso. No quiere que Timoteo tenga parte ninguna que ver con este tipo de gente que habla aquí en estos 5 primeros versículos. Por eso le dice, Timoteo, esto hay que denunciarlo. El error hay que denunciarlo. Hay que enseñar bien la palabra de Dios, los errores hay que señalarlos. No podemos quedarnos impasibles ante esto, como si todo fuera válido, ¿no? No vamos a ir de, como hablaba el viernes con un hermano, nosotros no somos la Santa Inquisición, no vamos por ahí cazando brujas ni buscándole el fallo a la gente. No somos este tipo de personas. Yo no quiero ser este tipo de personas. Yo cuando publicamos algo, que lo publico por respeto a vosotros, publicamos nuestros mensajes. No vamos por ahí criticando a una iglesia, criticando al que enseña más. No somos este tipo de personas. Ahora bien, tampoco lo permitimos que nos enseñen falsa doctrina. Yo no lo voy a permitir. Yo puedo hablar con muchos hermanos y he llegado al punto de poder mirar a la cara a alguien y decir, lo que enseñas es falso, es mentira, estás llevando a la gente a un error. No sé si lo haces voluntariamente o lo haces involuntariamente, pero estás desviando de la fe a la gente y vas a sufrir unas consecuencias, tú por enseñarlo y ellos por seguirte. Pablo le dice a su buen discípulo que si hace esto, si señala estas cosas, si denuncia estas cosas, será un buen ministro. Pero hermanos, de esto que estamos hablando, para distinguir el error de la verdad, tú tienes que conocer la verdad. Y hay mentiras que son obvias, hay mentiras que se ven claramente, hay cosas que no hace falta señalarlas, que se ven, caen por peso. Pero ya lo que es más difícil es diferenciar de una verdad a una casi verdad. Ese es el peligro. El peligro viene aquí. Hoy en día, si viniera aquí alguien a este púlpito y nos predicara de que necesitamos a la Virgen María para llegar al cielo, para que ore por nosotros, estaríamos todos de acuerdo, espero, en denunciar esto, ¿no? Pero eso ¿cómo va a ser? ¿No? Porque son mentiras evidentes. Pero hay veces que hay verdades que se disfrazan de casi mentiras, que se disfrazan de casi verdad, y son más difíciles de distinguirlas, son más difíciles. Por eso un buen discípulo tiene que estar entrenado, tienes que estar alimentado, dice aquí, tienes que estar nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero si te das cuenta, las palabras son lo que le dan fuerza a la fe y a la nutrición esta, ¿no? Y a la doctrina. Para ser un buen ministro, le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, no solo tienes que denunciar o señalar o enseñar el peligro de los apóstatas, tú tienes que estar expuesto a la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tú tienes que atesorar la palabra de Dios. No puedes denunciar algo que tú no conoces. No puedes distinguir una casi verdad de la verdad si tú realmente no estás expuesto. El viernes me fui a hacer una mudanza con mi coche
y fue una mudanza espectacular. Fui a Burgos y la mudanza fueron 5 cajas de libros. Tardé en descargar 7 minutos, no más. Pero el viaje fue precioso porque me fui por la carretera vieja, desde Ampuero, iba con un hermano y íbamos hablando de doctrinas, enseñanzas, y bueno, hay algunas que las puedo aceptar, hay otras que me cuesta aceptarlas y hay otras que no acepto de ninguna de las maneras, ¿no? Hoy en día, si hay algo que crea un poco de división en las iglesias, es escatología, el estudio de los últimos tiempos. Evidentemente yo no puedo ponerme a enseñar algo que yo desconozco, no lo puedo. Sí me puedo ir a la palabra de Dios a decir, pero ¿qué dice la Biblia? Y honestamente las dos posturas que hay son muy similares, son muy parecidas, pero Dios no nos ha dado dos posturas, Dios nos ha dado una. Nuestra obligación es distinguir cuál es. Para esto necesitamos estar nutridos, para esto necesitamos estar entrenados. Yo no voy a decir cuál es mi posición, porque en esta parte no estoy ni entrenado ni nutrido. Entonces no quiero llevar al error a nadie. Obviamente no es una doctrina que a mí me haga perder la vida eterna, no es una doctrina, se llama cardinal, son posiciones diferentes. Hay gente que le da muchísima importancia. Yo honestamente le doy importancia a que Jesús es el Hijo de Dios, que vino hecho carne, que derramó su sangre en la cruz por perdón de mis pecados, que me he arrepentido y que ahí tengo salvación. Esto es importante para mí. Esto sí lo puedo enseñar. Hay otras cosas que no. Pero como te decía, para señalar, para denunciar, para traer claridad acerca de un peligro de la apostasía, tú tienes que estar expuesto a la palabra de Dios y sobre todo no tener nada que ver. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, dice, pero nada tengas que ver con estas fábulas profanas que son para destrucción y no para edificación. Hermano, un buen ministro de Cristo denuncia estas herejías que a veces parecen incluso bíblicas, pero que nada tienen que ver con la verdad de Cristo y su evangelio. El evangelio no es nuestro, es su evangelio, es el evangelio de Cristo. Hay verdades que son firmes y hay mentiras que parecen casi verdad, pero siguen siendo mentiras. Una casi verdad sigue siendo una mentira. Por desgracia, nosotros como cristianos no tenemos el VAR. Aquí hay futboleros, yo sé que aquí vemos algunos que somos futboleros. Las mujeres no sé si entienden lo que es el VAR. El VAR no es donde tomamos el café. El VAR es una sala que está llena de ordenadores, de vídeos y de todo este tipo de cosas, de tecnología muy moderna, que cuando hay una jugada dudosa, el árbitro la deja seguir, a veces acaba en gol, pero luego miran las cámaras y han dicho no, estaba en fuera de juego por centímetros, por milímetros, por cosas que el ojo humano no percibe, ni ve, ni entiende, pero las cámaras lo han captado. Estas tecnologías tan modernas, ¿verdad?, dan por buena o mala una jugada. Y muchas veces te digo, la diferencia es mínima. La diferencia es mínima. Esto ocurre hoy en muchas iglesias. Pasan por casi legítimas, pero no lo son. Porque hay alguien que está en la sala bar, sala bor, dicen los ingleses, sala bor. Sala bar, en mi pueblo es bar y es bar. Tenemos a alguien que está en la sala bar y es el que va a dar por legítima la jugada. Para esto nosotros debemos estar nutridos con palabras de verdad. Es ahí, es cuando tú estás entrenado en esto, cuando te das cuenta de la diferencia que hay entre la verdad y la casi verdad. Pero tienes que estar entrenado, tienes que estar nutrido, tienes que estar bien alimentado. No como yo, bien alimentado sino con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay iglesias que, como ya he dicho, el VAR no tiene que entrar en juego.
¿no? Hay jugadas que tú las ves y están fuera de juego por 2 metros. El VAR no tiene que entrar en juego, se ve claramente, fuera juego, el árbitro pida. Pero hay otras que son muy dudosas y para eso tienen que entrar estas cámaras y tomar decisiones. Te digo, cuidado donde visitas, cuidado donde entras, cuidado lo que escuchas, cuidado los vídeos que ves en YouTube. Ten mucho cuidado. Hay situaciones, hay predicaciones que parecen muy legítimas, incluso hablan de la Biblia, pero hay que tener mucho cuidado, Un buen ministro, no solo no cae en este engaño, sino que también lo denuncia o hace evidente el error, porque un buen ministro es aquel que lleva una vida de disciplina. Si tú ves la segunda parte del versículo 7, después de haberle dicho Pablo a Timoteo, de haberle escrito Pablo a Timoteo, le dice: pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, pero contrarrestar esto se hace de esta manera, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Es algo muy significativo de más bien disciplínate a ti mismo, cuando tú te das cuenta de que esta carta está dirigida de Pablo a Timoteo, que está sirviendo como pastor. Pablo no le dice: vigila a tu iglesia, disciplina a tu iglesia, ten cuidado de tu iglesia. Pablo le dice: disciplínate a ti mismo, a ti. Porque si tú quieres mostrar el error a otro, el que tienes que estar entrenado eres tú. Si tú quieres enseñar a otro, el que tienes que estar formado eres tú. Si tú quieres denunciar un error, el que tienes que tener la verdad eres tú. Pablo le exhorta a disciplinarse él mismo. El apóstol le exhorta, te digo, disciplina a ti mismo, pero también le muestra la meta de esa disciplina. La meta de esa disciplina es la piedad. Y le matiza aquí en el versículo 8, le dice: ¿por qué te tienes que disciplinar para la piedad? Dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Pablo le matiza a su fiel discípulo que el ejercicio físico para poco aprovecha, y yo que soy un fiel y seguidor de la palabra de Dios, he dejado el gimnasio por lo mismo. No, esto es broma. Debemos saber que este ejercicio del cual Pablo habla no es el ejercicio que tenemos en nuestra mente. Aunque la palabra de ejercicio corporal viene de la raíz griega gimnasia, la idea sería el trato del hombre exterior. La idea sería, si me acompañáis aquí al capítulo 4, al versículo 2, 3, donde dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos. Este es el ejercicio físico del cual Pablo está escribiendo aquí. Pablo no está negando la efectividad del ayuno ni la abstinencia sexual por un tiempo. Pablo no está diciendo que esto sea malo. Dice para poco, no dice para nada. El punto es, como ya lo vimos, es que muchos querían alcanzar la justificación haciendo este tipo de cosas, absteniéndose, guardándose, cuidando del cuerpo, haciendo esta gimnasia, este ejercicio corporal. No de irse a correr con la cinta en el pelo. Bueno, ahora ya no se llama irse a correr, ahora se llama running. Pues vamos a hacer running. Bueno, si esto me lo dice hace 10 años, yo me creía que running era hacer la rana, pero bueno, no, es correr. Soy de pueblo, no lo puedo evitar. Te digo, el punto no es
No es que esto sea malo, el hacer ayunos, el como matrimonio separarse durante un tiempo para dedicarse a la oración, al estudio de la palabra. El propósito es que el fin en sí mismo era dañino. El fin en sí mismo era dañino, porque por este tipo de cosas ellos querían alcanzar la salvación. Y Pablo le dice que esto aprovecha para poco, pero la piedad aprovecha para todo. ¿Por qué? Porque es bueno para esta vida, pero el propósito es también para la futura. La piedad no es solo para esta vida. A veces perdemos el objetivo, a veces perdemos la visión, y a veces nos quedamos en lo que vemos de aquí a allí al fondo de la pared. Pero yo no sirvo a Cristo para esta vida, sino la misma palabra de Dios nos enseña que seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima seríamos. No esperamos a Cristo aquí, esperamos una vida mejor, la vida por venir, la vida futura, de la cual Pablo aquí le está hablando. El ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, para esta vida, para todo, pues tiene promesa que tú haciéndolo vas a vivir bien, vas a vivir una vida grata, una vida agradable a Dios, no una buena vida cómoda y fácil, no, una vida agradable a Dios, pero también es para una vida futura. Esto tiene peso en la eternidad, hermanos, la piedad. El apóstol enfatiza la idea en el versículo 9, palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? ¿No? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo, o aceptada por todo. ¿Cuál es la palabra fiel? Que la piedad es provechosa para todo, entre otras cosas, hermano, porque la piedad proviene de Dios. Segunda de Pedro. ¿Me seguís, no? Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por qué hemos recibido la piedad? ¿O por qué se nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad? Mediante el conocimiento. ¿Ves? Necesitamos conocer nuestra Biblia, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer a Dios, y Dios se ha revelado en su palabra, no en sueños, no en visiones, no en las montañas, no en nada de esto. Dios se ha revelado en su poder, en su palabra, perdón. Hermano, debemos saber que la piedad es ese sentimiento de misericordia y compasión que sentimos por el prójimo, y la devoción a las cosas santas. Eso es la piedad. Te lo voy a repetir. Sentimiento de misericordia y compasión que sentimos por el prójimo y la devoción a las cosas santas. Y ahora te voy a traer una claridad. Si Dios no pone esto en tu vida, esto no es algo natural, ni mío, ni tuyo. Si Dios no pone esto en nuestra vida, esto no es algo natural. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. La devoción a Dios, la piedad, es provechosa para todo y tiene promesa de vida eterna. Sigue diciendo el apóstol aquí: porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Trabajamos por esto? ¿Trabajamos por agradar a Dios? ¿Nos esforzamos por agradar a Dios? ¿Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres? Luego dice especialmente de los que creen. Aunque Dios ha venido, ha derramado su sangre es eficaz para todo el mundo, no necesita hacer más sacrificios, sí que no hace efecto en todo porque muchos no le reciben. No porque la sangre no sea eficaz, sino porque muchos no le reciben. Por eso dice especialmente para los creyentes. Pero la pregunta aquí sería: ¿trabajamos por esto? ¿Te levantas con la idea de decir: ¿qué hago hoy para el Señor? ¿Te levantas esforzándote? Un esfuerzo
no es algo que salga natural. Antes hablaba con mi hermana y decía, me tengo que forzar. Sí, hermana, todos nos tenemos que forzar. Todos nos tenemos que forzar. El venir a la reunión, que a ti te parezca que no, a mí me cuesta. Porque yo tengo carne y sangre igual que tú, porque en pecado me concibió mi madre. O me formó mi madre y en maldad me concibió. Yo soy pecador igual que tú, igual. ¿A ti te gusta tumbarte en cama? A mí también. ¿A ti te gusta el domingo quedarte tumbadito en el sillón y levantar la mano? Por favor, tráeme, ¿me puedes traer? ¿Puedes traerme? A mí también. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Ya el trabajo es un esfuerzo en sí mismo. ¿Te gusta irte a las 7 de la mañana a trabajar? A mí me entra una felicidad tremenda. A mí no me gusta. Pero si trabajamos por el pan que se pudre, ¿por qué no nos esforzamos por el que no se pudre? Pablo deja clara su prioridad: trabajar en lo que tiene efecto eterno. Mira, Pablo hacía tiendas de campaña. Junto con Aquila y Priscila, si no me equivoco, con Apolos, no recuerdo bien y no te quiero equivocar. Pero su esfuerzo no se basaba en cuántas tiendas vendían o arreglaban. Pablo decía, mira, con estas manos he trabajado para poder servir en el Evangelio. Pablo no decía, trabajo para llenarme el bolsillo e irme de vacaciones. No. Pablo, su afán era vender, arreglar tiendas para que con ese dinero pudiera ayudar a otros hermanos y pudiera irse los fines de semana o entre semanas o cuando se fuera casi cada día a la sinagoga a enseñar el Evangelio. No te estoy diciendo véndelo todo y dárselo a los pobres, yo no estoy hablando de esto. Estoy diciendo, por esto trabajamos y nos esforzamos. Pregúntate, ¿trabajo por el Evangelio? ¿Tengo mi esperanza puesta en Dios? ¿O tengo puesta la esperanza en mi jefe, en mi mujer, en mi marido, en el coche que me van a regalar, en mi familia, a ver si se muere ya fulanito y me deja la herencia? Sí, conozco gente así, yo sé que tú no, pero yo los conozco. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra esperanza? Pablo trabajaba y se esforzaba en el Evangelio, en lo que es devoción a Dios, en lo que es una vida de piedad. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en el Dios vivo. El mandamiento de Pablo a Timoteo es inequívoco, hermanos. Versículo 11, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿El qué es lo que tengo que enseñar y mandar? Que trabajemos y que nos esforcemos y que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo. Así es. La manera de enseñar esto, el esfuerzo, el trabajo, ¿dónde está tu esperanza? No es en hablar mucho desde un púlpito, que también. Dice, no permitas que nadie te menosprecie tu juventud. ¿Cómo le dice? Sé ejemplo. Yo no te puedo decir a ti, hermano, dedícate a todo este tipo de cosas si yo no lo hago. Sería un hipócrita. Si tú piensas eso, puedes venir a hablar conmigo. Y no quiero predicar de mí, porque predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Pero nuestra esperanza, y ahora voy a hablar en nombre de mi esposa, está puesta en el cielo. Está puesta en el cielo. Por esto trabajamos y nos esforzamos. Y es un esfuerzo, Y es un esfuerzo. Nuestra esperanza está en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Pero te digo, para poder enseñar esto, hay que ser testimonio. Antes ser ejemplo de los creyentes, palabra también, pero en conducta, amor, fe y pureza. ¿Amas? ¿Amas a tu prójimo? Disciplínate. Estamos en la iglesia, y hablo en general, no hablo de... Y tenemos la costumbre de valorar mucho a algunas personas y menospreciar a otras, ¿verdad? Cuando todas son partes del cuerpo.
Todas son parte del cuerpo. Yo pongo muchas veces el ejemplo, porque a mí me marcó el de la puñalada en el pie a mi hijo. Que una vena que no vieron ni los médicos, algo tan insignificante, algo que no se veía, y casi pierde el pie. Casi pierde el pie. ¿Por qué no consideramos a todos los miembros del cuerpo? Porque hay cosas que estoy dispuesto solo a hablar con... Perdona, Pedro. Porque hay cosas que yo estoy dispuesto solo a hablar con Pedro y no soy capaz de contárselas a Tenti para que ahora también juntamente con Pedro. ¿Por qué? Yo creo que muchas veces es falta de esto, de madurez. Porque cuando uno es ejemplo en palabras, conducta, amor, fe y pureza, lo que está hablando es una vida madura. Una vida madura. La única manera de mandar esto es llevando una vida de disciplina en devoción a Dios. Y la única manera de que nadie te menosprecie y te tomen en serio es cuando tu vida es un ejemplo y tus prioridades se ven claramente cuáles son. Timoteo debía de mandar y enseñar desde el versículo 6 hasta el versículo 10, señalando estas cosas desde el 6 al 10. Pero si tú ves esto, da igual que seas joven, da igual que seas mayor, esto está escrito para Timoteo, pero también aplica para ti y para mí. Un buen ministro lleva una vida de disciplina. No importa si tienen la edad de Nael o si tienen la edad de mi suegro, no importa. Si eres hijo de Dios, si sientes que eres hijo de Dios, si crees que eres ministro de Cristo, esto conlleva una vida de disciplina. Hoy, mira, te voy a poner un ejemplo, perdón. Mi hijo dice que siempre hago ilustraciones con el fútbol, pero es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta. Hoy en día hay muchos deportistas de élite con una vida muy disciplinada. Ahí no lo tengo anotado, pero en una entrevista que le hicieron a varios jugadores del Madrid, le preguntaban que a dónde no le gustaban ir a comer, y todos estaban de acuerdo en el mismo. Dice, el que menos queremos que nos invite es Cristiano Ronaldo. No queremos que nos invite a su casa a comer. ¿Por qué? Porque solo come pollo hervido. Lleva una vida de disciplina. Claro, es un bicho, es un portento físico. Obviamente, cuando uno quiere estar en la élite, necesita disciplinarse. Ya no solo su alimentación, que es básica, sino también sus salidas, tus horas de sueño. Cuánto rato paso en la calle, bebiendo en los bares, en las discotecas, porque hay futbolistas que han destrozado su vida, hay deportistas de élite, ya no futbolistas, gimnastas, corredores, gente de baloncesto. Yo estoy cansado de ver reportajes en el Facebook de jugadores de básquet que han ganado burradas de millones tirados en las calles, locos perdidos y trastornados perdidos, porque han puesto millones en manos de un niño sin tener 2 dedos de frente. Pero a lo que iba, ¿no? Si quieren ser competitivos, necesitan disciplinarse. Y todo esto es para unos años en la élite. Unos años. ¿Cuánto? ¿10 años? ¿12 años? ¿15 años? Unos años. ¿Cuánto más nosotros, que somos llamados precisamente a esto, a una vida de disciplina, deberíamos hacerlo? Ojalá pudiéramos decir como Pablo aquí en Primera a los Corintios. Vamos a acompañarme aquí en Primera de Corintios, en el 9. Desde el 22 podemos leer. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por amor al Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Pablo estaba hablando a los corintios que eran especialistas en Juegos Olímpicos. Estos eran unos expertos en las Olimpiadas. Estos vivían
para la Olimpiada. Era su deleite mayor de los corintios, eran las Olimpiadas. Entonces Pablo le hace estas ilustraciones porque cuando habla de esto, todos lo entienden a la perfección. Dice, ¿no sabéis que los que corren, todos a la verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corred de tal modo que le ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Pero mira lo que dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Hermano, a ver si esto te suena a ti a trabajo y esfuerzo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. No está hablando de perder la salvación, cuidado, no mezclemos. Pero yo mismo golpeo mi cuerpo. Y es que el cuerpo, el tuyo y el mío más que el tuyo, seguro, es vago por naturaleza. Si le das 5 horas de sueño quiere 6, si le das 6 horas de sueño quiere 7, si le das un pollo quiere pollo y medio, si le das una barrita de pan con mortadela quiere jamón. Somos egoístas, somos pecadores, pero todo requiere un esfuerzo, pero no hay mejor esfuerzo que trabajar para el Dios vivo. Ojalá pudiéramos imitarlo. Muchas veces nos esforzamos tanto, ¿verdad? Y nos quitamos tanto de nuestra vida personal por agradar a un hombre, bien a mi padre, a mi madre, a mi jefe, ¿no? Pero cuando se trata de Dios, ¿estoy dispuesto a sacrificarme? ¿Estoy dispuesto a golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre? Mañana viene tu jefe y te dice, hey, que hoy no salimos hasta las 11 de la noche. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero te digo, hay veces que hacemos una reunión de más y ya nos quejamos. Y ya nos cuesta. Yo sé que a ti no te pasa, a mí sí. A mí sí me pasa. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque si le dejo su rienda suelta no me levanto del sofá, ¿verdad? Mi esposa puede dar. Y ahora que he puesto uno de estos que se echa así para atrás con los pies en alto, ya me falta mandarle WhatsApp a mi mujer. En vez de hablar, mandarle un WhatsApp para no hacer mucho esfuerzo en hablar. Hermanos, esforcémonos. Dios tendría que ser nuestra prioridad y luego los demás. Pero para entender esto, tú lo que debes de saber es vivirlo. Debes de poner escúchame bien, toda tu confianza en el Dios vivo. Hablando de jefes, cuando estabas parado, ¿a quién pediste tu trabajo? ¿A quién oraste? Amén, hermana, yo también. Hubo un tiempo que le tuve que pedir, Señor, no me des tanto trabajo que no me tengo en pie. Pero yo oré a Dios para pedirle un trabajo, porque tengo mi confianza puesta en mi jefe. ¿Por qué no soy capaz de poner a Dios lo primero y acoger a mi jefe, que es mundano, que no quiere saber nada de Dios, y decirle, necesito mi tiempo para la iglesia, para servir al Dios vivo? Hermano, prueba a vivir esto. Ponlo por obra. ¿Crees que fue casualidad que encontraras otro trabajo o realmente crees que Dios te lo dio? Pregúntate. Todavía lo recuerdo y me emociono. Yo creo que fue por la oración de mis hijos, porque los tenía asfixiadísimos. Vivíamos en un piso pequeño y fregaba y limpiaba el piso 5 veces al día. Y los pobres ya estaban de papas, acabamos de limpiar. Venga, otra vez. Estaba parado. Nunca había estado parado en mi vida. Y un día, saliendo por la puerta de la residencia donde vivimos, mi esposa me dijo, Javi, te veo bien, te veo buscar trabajo, te veo bien, pero ¿has orado? ¿Has contado con Dios? Pues no. Ese día me puse de rodillas, al otro día tenía trabajo, literal, con un hermano que era cristiano, que es cristiano, aunque difiera con él en muchas cosas, es cristiano, ama a Dios. Al otro día, pero ¿sabes lo que sí tuve claro siempre? Mi tiempo de iglesia es mi tiempo de iglesia, porque Dios es el que me da el trabajo. Esto vivo yo, hermano, esto lo vivo yo, no te estoy diciendo que lo hagas tú,
Ojalá lo hicieras. Pero esto es lo que yo vivo. Yo lo que quiero llevarte al punto es de que uses las herramientas que Dios te dio. ¿Cómo puedes experimentar el perdón? Perdonando. Perdonando. Si tú no perdonas, si tú todavía andas con rencor en tu corazón, si tú todavía andas ahí en... ya llegará el día, ya llegará el momento, ya me las pagará. O a veces perdonamos con la boca, pero nuestro corazón, nuestros hechos, hablan otra cosa. Te voy a traer una claridad. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Has experimentado el vivir por fe? ¿Has experimentado el vivir por fe? ¿Has puesto tu confianza plenamente en Dios y has dicho, Señor, tú esto lo mandas, a mí me cuesta recibirlo, pero porque tú lo mandas, yo lo creo y lo obedezco, vas a ver el resultado. Pero para eso lo tienes que experimentar. Hermana, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es que para ser un buen ministro no necesitas la cartera de exteriores, que no, ni para ser ministro de justicia. Bueno, si para ser ministro de justicia quiero pensar que habrá que estudiar leyes, pero para ser un ministro de Cristo lo que necesitas es estar nutrido, expuesto a la palabra de Dios. ¿Cómo me expongo a la palabra de Dios? Por la palabra. Por la palabra. Como no puede ser de otra manera, este es el mandato. Este es el mandato. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura. Pero le matiza, Le matiza, no lo deja ahí. Dice, de las Escrituras. De las Escrituras. Porque a veces te digo, a veces tenemos mucho tiempo para todo, pero para dedicarle tiempo a las Escrituras, poco. Hoy gracias a Dios, pones YouTube y escuchas vídeos, estudios a todas horas. Mi mujer ayer me decía, estás a dos lados, con un vídeo por un lado y con otro a otro lado. No me entero ni de uno ni de otro, la verdad, es que no me enteraba muy bien. Pero, ¿te cuesta leer? Ponte la Biblia audible. Ponte la Biblia audible. La palabra de Dios hay que ponerla por obra. Ocúpate en la lectura. Pero hermano Timoteo, en la lectura de la Escritura, la exhortación. ¿Sabéis lo que es la exhortación, no? Yo creo que a mí me gustó mucho la explicación que dio David aquí. La exhortación es poner en la mente de uno que no lo tiene un pensamiento que es bíblico. Bueno, bíblico es la exhortación de la Biblia. Es decir, pues... me voy mañana domingo a la playa. No, hermano, yo creo que a la playa no, tendrías que venir a la iglesia por esto, por esto, por esto. Exhortar no es regañar, no es disciplinar, es ponle ese pensamiento al hermano que tiene la mente en otro lado, ponle su pensamiento de la palabra de Dios en la cabeza. Y en la enseñanza, pero claro, para enseñar tú tienes que estar expuesto a la palabra de Dios, volvemos a lo mismo. Tienes que discernir entre el error de la verdad o el error de la casi, entre el error de la casi verdad o la verdad. Y esto lo trae una vida de disciplina. La lectura de la Escritura debería ser el aire que respiramos, el alimento que nos sustenta. Hay muchos más de lo que creemos que piensan que no hace falta leer tanto, no hace falta leer tanto. Recuerdo una hermana, Marta se acordará, que a mí me criticaba, pues, tú lees mucho, yo leo un versículo al día y ya tengo para 3 días. Así está, sí. Espiritualmente es un cadáver andando, no hace falta ni hablar con ella, se ve, es un cadáver espiritual. Hay muchos de los que nos tachan de que somos muy radicales y le damos mucha importancia a una palabra, e incluso hay algunos, es que esto me impactó, que nos acusan de no tener el Espíritu Santo porque nos basamos mucho en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, porque hoy en día hay que decir hermanos y hermanas para que nadie se sienta ofendida.
No hace falta, dice mi hermana, que no hace falta. Bueno, yo lo digo, hermanos y hermanas, no hay nada, escúchame bien, más espiritual que el estudio de la Escritura. Escúchame bien, no hay nada más espiritual que el estudio de las Escrituras. Pablo le da este mandamiento a Timoteo: ocúpate o dedícate a leer. Pero escúchame, este mandamiento no me lo está dando Pablo a mí, se lo está dando a alguien que conoce las Escrituras desde niño. Si tú lees 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Sin embargo, a este que desde niño conoce las Escrituras, Pablo le dice: ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Este seguro que tenía más conocimiento bíblico que yo, no sé que tú, que yo seguro. Un buen ministro de Cristo es aquel que está instruido en la palabra de Dios. Pues nada hay más seguro ni espiritual que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y fueron los hombres movidos, literalmente dice Tesenustos, cargados por el Espíritu Santo, los que escribieron la palabra. ¿Quieres ser espiritual? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres ver cómo está tu vida? Confróntate con la Biblia. No hay nada más espiritual. Lo espiritual no es escuchar voces, eso es esquizofrenia. Eso es esquizofrenia. Tú puedes tener muchas experiencias personales. Yo tengo muchas experiencias personales. Muchas. Más de las que te imaginas. Pero ¿sabes qué pasa? Que mis experiencias no me salvan. Pero tampoco me santifican. Es la palabra de Dios la que me salva. O me hace sabio para salvación. Y me santifica. Obviamente, cuando Pablo le da el mandato de ocúpate de la lectura, no se está refiriendo a vete a tu casa a leer la Biblia. Pablo le está hablando aquí de la lectura pública, de la enseñanza. Pablo está dándole un mandato a Timoteo, para que enseñe al pueblo. Este es el mismo concepto, es la misma idea que podemos encontrar aquí en Nehemías 8. Si me acompañáis, Nehemías 8 es uno de mis versículos favoritos, entre comillas, bueno, sin comillas, es uno de mis versículos favoritos, porque me muestran el por qué predicamos expositivamente. Nehemías 8, versículo 8. Es uno de los versículos que a mí me llevó al punto de leer aquí el Salmo y no tener que explicarlo, solo leerlo, porque entiendo que la palabra de Dios es suficiente para transformar una vida. Nehemías 8:8 dice: y leyeron en el libro de la ley de Dios, dice, traduciéndolo, porque estaba escrito en otro idioma, pero mira lo que dice, dándole el sentido para que entendieran la Escritura. Dándole el sentido para que entendiera, no entendiendo lo que a ellos le den la gana, sino traduciéndolo y dándole el sentido que realmente tiene la Escritura, el sentido que realmente por el cual el autor escribió esta parte de la Escritura, como hoy estamos haciendo. Esto se aplicó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto hoy sigue vigente. Este es el modelo de predicación expositiva que intentamos aplicar hoy, leer, exhortar, enseñar, y que la congregación, al igual que entonces, puedan llegar al conocimiento pleno de la verdad. De esto se trata. A esto es a lo que debemos de dedicar, ¿verdad? A esto es a lo que nos debemos de dedicar. Pero la razón no es que sepamos de la Biblia más que nadie. El saber de la Biblia no es para que sepamos la Biblia más que nadie, o como yo pongo muchas veces un ejemplo, para que vayamos por ahí con el pecho inflado, que parecemos palomos valencianos. No se trata de esto. No se trata de esto. El motivo es que podamos enseñar a otros, que podamos exhortar a otros, que podamos exhortarnos a nosotros mismos, que podamos entender nosotros mismos. Pero te digo, hay un
un punto por ahí todavía mucho más importante, y no es ser un supercristiano. El punto es, porque haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te oyen. No que nosotros podamos salvar a nadie, es la palabra de Dios la que salva. Pero si predicamos la palabra de verdad, la gente llegará al conocimiento pleno de la verdad. Pero si estamos predicando una mentira, la gente no se va a convertir, van a vivir en una religión y en un error, y se van a ir al infierno. Esta es la gran diferencia, de una verdad a una casi verdad. Hermano, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Queremos conocer a Jesús? Juan 5. Vamos acabando. Aunque me han aconsejado que nunca diga vamos acabando, que acabe. Pero bueno, vamos acabando. Es por animaros, ¿eh? Versículo 37. Jesús está hablando aquí con los fariseos. ¿Dónde estoy? Juan 5:37. No. Me he equivocado. Bueno, te lo puedo decir casi de memoria, ¿no? Bueno, el 39, perdón, Juan 5:39. Sí, estaba aquí. Dice, examináis la Escritura, porque vosotros penséis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee las Escrituras. Léela. No busques experiencias estrambóticas, ni fantasías, ni visiones, ni... ¿Quieres conocer a Cristo? Estudia. Hermano, si tú estás aquí hoy, o hermana, si no conoces a Jesús, lee la Biblia. Lee la Biblia. Ponte de rodillas antes de leerla. Pide a Dios que te ilumine. Arrepiéntete de la vida que llevas. Vuélvete a Dios. Esfuérzate. Y en ella hallarás la sabiduría para vida eterna. No intentes llevar un evangelio a tu manera. El evangelio solo hay una manera de vivirlo, como Dios lo ha mandado. El consejo del apóstol al discípulo es vital, ya no solo para él, como hemos visto, ¿verdad? Ya no solo para él, que es lo más importante. Al final a la meta vas a llegar tú solo. En esta carrera no podemos entrar dos con las manos levantadas, por mucho que queramos. A la meta hay que entrar solo. Pero el consejo de Pablo lo es también para tu audiencia. Por eso le aconseja, reflexiona sobre estas cosas. Versículo 15 de Timoteo. Dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Pero sobre todo, ten cuidado de ti mismo, Por medio de la palabra puedes llevar a salvación a muchos, pero si no eres un buen ministro, si no eres una persona que se dedica al estudio minucioso de la palabra, puedes también llevar a confusión a más. Puedes mostrar un evangelio que nada tiene que ver con la verdad de Cristo. Puedes llevar un evangelio que en tu vida no tenga ningún tipo de poder. Y el poder no es el poder llevar una vida en santidad. El poder es para poder cumplir la palabra de Dios. El poder es el decir, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este es el poder de las Escrituras. Hay gente que piensa que como no predican, pues esto no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? Esto no tiene que ver con ellos. Qué gran error. Eso es para mí, igual que es para ti. Tú no le puedes dar testimonio ni a tu amigo, ni a tu amiga, ni a tu jefe, ni a tu padre, ni a tu madre, si no le muestras una vida de disciplina, una vida entrenada en la palabra de Dios, una vida de testimonio personal. Tú le puedes estar montando una forma equivocada de que moralmente has podido cambiar algo, pero no hay una verdad en tu vida. No la hay. No nos engañemos a nosotros mismos. El otro día nos predicaba Edison, ¿no? Examinaos a vosotros mismos.
El consejo aquí de Pablo es el mismo: disciplínate a ti mismo. Deja de mirar para afuera y mira para adentro. ¿Realmente estás en la fe? ¿Tú crees que estás en la fe? ¿Tú crees que has nacido de nuevo? Pues esfuérzate, trabaja para esto, que se vea que tu esperanza está puesta en Dios, no en me voy ahora a comer aquí o allí o en la paella. Yo como soy de paella, hoy domingo es arroz, lo que hay en casa, no hace falta ni preguntar. Pero mi esperanza no está en el domingo para el arroz, mi esperanza está en la congregación con los santos, porque nos exhortamos unos a otros, porque nos animamos unos a otros. Mira, a mí el que tú vengas a la iglesia me anima. El poder estar sentado y escuchar a mi hermano orar me anima, me exhorta, me motiva. El otro día estuve viendo un programa que me llamó mucho la atención. Pues, bueno, algunos ya lo sabéis, que a mí me gusta, pero estaban hablando de un tema en Equipo de Investigación, ese programa, que nunca lo veo, pero vi el título y me quedé como atrapado. Estaban hablando de relojes de lujo, relojes de imitación, y claro, hay gente que últimamente solo se dedica a esto, a vender imitaciones. Ya han dejado de trabajar, y se dedican a vender imitaciones de alta gama, de Rolex o de Marc Piguet, Hublot, Richard Mille, y bueno, y mi favorito, el Patek Philippe, que no lo encuentro y andará en una maleta, pero es de imitación, es falso. Relojes que medio buenos los puedes comprar entre 80 a 100 euros. Fíjate, 80 a 100 euros un reloj falso, ¿no? Más o menos. Pero claro, todo el mundo sabe que son falsos nada más que con verlos. Bueno, a veces no hace falta tampoco ni conocer mucho a la persona, evidentemente. A mí me ve un Richard Mille expuesto o ¿qué te digo yo? O el Patek Philippe, un reloj que vale 700.000 euros, pues evidentemente yo no lo tengo. Es falso, más falso que un Judas de plastilina, ¿no? Te digo, a veces solo hace falta ver el reloj, otras veces solo hace falta ver a la persona que la lleva y ya te das cuenta de que el reloj es falso. Pero, y aquí es donde quiero ser incisivo, me llamó mucho la atención porque había una empresa española que trabajaba fuera de España que hacía ya no relojes de imitaciones, sino clones. Ya no es un reloj de 100 euros, ya es un reloj de 3.000 euros, un reloj de 5.000 euros. Falso, sigue siendo falso, pero es un clon casi exacto. A los buenos relojeros le costaba encontrar el fallo, aunque se daban cuenta y lo veían y decían, jo, pero qué bueno y tal. Había una gran diferencia entre un reloj de imitación y bueno, un clon bueno y una burda imitación de 100 euros. Se notaba mucho, ¿no? Uno lo distingue, cualquiera, otro tiene que ser un relojero experto el que lo vea. Hay muchas iglesias que está pasando esto. No son falsas a simple vista, pero si eres un experto relojero, si abres, si destapas, si ves el centro, te das cuenta de que el mecanismo no es legítimo. No es legítimo, es un clon. Pero un clon que, al igual que el más falso, te va a llevar a perdición. Te va a llevar a una vida eterna en el infierno. Tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Si tú no eres un buen ministro de Cristo, ¿cómo vas a ser atalaya? ¿Cómo vas a librar al hermano del error? Hermano, esto no tiene nada que ver solo con predicadores, esto tiene que ver contigo. Esto tiene que ver contigo. Te digo, hay iglesias que son muy parecidas, pero que al final el engaño es el mismo, la consecuencia del engaño es el mismo. Tú puedes pagar 20.000 euros por un reloj falso, puedes pagar 30.000 euros por un reloj falso, pero al final lo que tienes es un reloj falso. Es lo que tienes, porque es lo que has pagado. Para estar despiertos y no caer en el error, debemos de ser gente expuesta a las Escrituras. Ten cuidado con lo que miras.
Ten cuidado con los vídeos que ves en YouTube. Ten cuidado a las iglesias que visitas. Ten cuidado en las predicaciones que escuchas. Ten cuidado. Pero sobre todo, hermano, dedícate al estudio de las Escrituras. El otro día iba con Norman, íbamos en coche y yo le ponía un ejemplo y con esto acabo. No sé si vosotros habéis visto alguna vez la cizaña, ¿no? ¿Habéis visto la parábola del trigo y de la cizaña? Que dice Jesús, déjala que crezcan. Yo he vivido en la Andalucía muchos años, soy andaluz, y vivíamos en Granada y enfrente había un campo de trigo, nada más salir de casa, no sé si Marta se acuerda, campo de trigo inmenso y al fondo se veía Sierra Nevada, muy buena vista, ¿te acuerdas? En el campo de trigo, al borde, este es el campo y aquí al borde crecía cizaña. Tú mirabas una espiga y miras otra y son idénticas, no hay diferencia, no la hay, son iguales. ¿Sabes dónde está la diferencia? Cuando madura. Una da trigo, la otra no da nada. Se queda verde, se seca y se muere. Una germina y madura, pero en su crecimiento las dos son idénticas. No iguales, no, idénticas. No hay diferencia. No hay diferencia. No podemos ser cizaña. No estamos llamados a ser cizaña, estamos llamados a dar fruto. No estamos llamados a ser clones, estamos llamados a ser auténticos. No estamos llamados a perdernos en la eternidad del infierno. Estamos llamados a una vida de salvación. Esta maravillosa porción de la Escritura nos enseña que un buen ministro de Cristo denuncia el error, lleva una vida de disciplina y las Escrituras son su principal herramienta. ¿Oramos? Padre,